Gózate Onda Bacana, el espacio que te invita a explorar y disfrutar de las vivencias de interculturalidad. Me la gozo plena. Después de contarnos en el primer capítulo sobre la génesis de su primer álbum, Los colores de mi ancestro, su conexión con los compositores de la nueva era en la región andina colombiana y sus primeras experiencias en Alemania, los dejamos con esta segunda parte de la entrevista con Catalina Mejía, donde nos sigue contando sobre sus experiencias de interculturalidad y sus estrategias para integrarse en la nueva cultura. Pues yo creo que también un tema muy especial en este primer contacto con la nueva cultura es la capacidad de adaptabilidad que tienes que tener, ¿no? Para poder integrarte en la cultura. ¿Cuál ha sido tu clave para integrarte aquí a esta nueva cultura? La clave. No sé si haya una, digamos, como que desbloquee todo automáticamente, haga que todo encaje, pero pienso que muchas veces lo que me ha ayudado, eso no me lo había preguntado, pero creo que puede ser el beneficio de la duda. Sí. O sea, como darle siempre como el beneficio de la duda a las personas en una situación de incertidumbre en la que no sepas como, ay, ¿por qué se aproximó de esa manera? O ¿por qué me habló de esa manera? Como dar un paso a un lado, un paso atrás y pensar como, puede ser que plantearme como diferentes caminos para ponerme como en el lugar de la otra persona y pensar como tal vez no lo hizo a propósito porque me odie o porque sea xenófobo o porque automáticamente me rechace, sino porque tal vez yo crucé una línea de un código cultural invisible que no supe reconocer a tiempo y dije algo que tal vez es imprudente o que toca alguna fibra cultural sensible. Entonces como que como preguntarme primero con qué otra intención la persona pudo haberme dicho algo que de pronto me hiciera sentir mal o que me ofendiera o que me hablara como en un tono como más fuerte. Entonces como que creo que dar el beneficio de la duda y como cuestionarse desde diferentes esquinas qué pudo ser o hablar, dialogar, preguntar ¿cómo lo ves tú? ¿Lo dices por esto o por qué lo dices? Hacer preguntas abiertas en lugar de decir es por esto o esto, en lugar de dar opciones, preguntar abiertamente por qué me dices eso, por qué consideras que es así, o por qué crees que está pasando lo que está pasando. Entonces como que preguntar antes de asumir. Muy lindo de tu parte, o sea, practicar la empatía, ponerse en el lugar del otro, me parece muy importante, sobre todo acá, que la cultura alemana, que es muy, muy, muy diferente, ¿no? Aquí el choque cultural es enorme, pero yo creo que se puede de todas maneras interactuar muy bien con los alemanes y aprender mucho de ellos. ¿Cuál es tu experiencia personal con ese aspecto de la sociedad alemana, donde algunos dicen, ay, pero es que son muy fríos, que es muy difícil? Es una cultura muy, muy, muy diferente. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Sí, yo creo que definitivamente es un error generalizar y no deberíamos generalizar y decir, ay, los alemanes son o no son. Hay tendencias en algunas cosas, en algunos aspectos sí se puede decir, bueno, hay una tendencia a decir las cosas de una manera más directa, sin tantas arandelas y sin tantos adornos y sin tantos laberintos para llegar hasta un punto. Ellos van directamente al punto y eso puede ser un poco chocante si no estás acostumbrado a que te digan las cosas directamente, sin ser grosero, sin levantar la voz, sin usar términos peyorativos ni nada de esas cosas, sino simplemente diciendo las cosas como, me gustaría que termináramos el documento mañana, pum. Eso suena como un poco fuerte porque nosotros tal vez iniciaríamos como, bueno, sería bueno que nos pusiéramos las pilas y, sabes, como que empezamos a darle como vueltas y vueltas para decir que lo necesitamos mañana. Entonces, como que, claro, esa comunicación directa puede ser chocante, pero a mí me parece también que favorece
la agilidad en muchos temas y también siento que hace que nos quitemos como muchas máscaras y muchas capas a veces que tal vez en algunos momentos son innecesarios. Sin embargo, también de nuestra cultura me parece lindo que nosotros pues leemos muchas arandelas como a la par, por ejemplo en las relaciones de pareja donde uno puede ser como más romántico y como decir las cosas un poquito como con más adornos y cosas como más lindas, pues puede ser una comunicación como más sutil y más adornada. Me parece que también es algo bonito. Y creo que cada forma de comunicación tiene como su espacio. Entonces, como primera tendencia, yo diría como si se comunican de una manera muy diferente y puede ser que eso sea lo que más nos choque a nosotros al no ser oriundos pues como de este lugar y al no estar acostumbrados a escuchar que nos hablen de esa manera. Y hay otros aspectos también, claro, ¿no? Como la puntualidad, la organización, la forma de estar viendo siempre cómo optimizar algo para que quede como para que sea como la tuerca que encaja exacto en la arandela. Entonces como que eso me parece admirable y bonito, es diferente a lo que yo conozco obviamente de mi cultura también. Pues es precisamente de lo que hablas y lo que yo quisiera también o que queremos resaltar aquí hoy, es esa unión de las dos culturas, ¿no? En las que podemos aprender los unos de los otros. Eso es muy importante. Yo recuerdo que me vi una charla que tú diste en la Universidad Javeriana en Cali, no sé si te acuerdas, de Colombia, y allá hablabas de un aspecto muy importante del carácter de los alemanes, que es su pensamiento analítico, los que ellos piensan muy analíticamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con...? Tanto divertido como bochornoso, porque obviamente los alemanes siento yo que son personas que se cuestionan mucho las fuentes de la información o del dato que le estés botando en el diálogo, en la conversación. Se cuestionan tanto la fuente como la lógica, como qué lógica tiene lo que la persona me está contando. Siento que eso también va por la historia y por el proceso tan difícil que ellos vivieron en el siglo pasado. Entonces, claro, ellos como que antes de sentirse otra vez engañados, de alguna manera aprendieron como que el aprendizaje es muy fuerte en torno a de dónde viene la información y de dónde viene lo que me estás contando. Entonces, para mí, que vengo de una región en la que hay, pues, no sé, las personas como que pueden exagerar un poco también la cultura cafetera, la cultura paisa tiende como a ser también muy buen vendedor. Tenemos el icono de un personaje que es el culebrero, que es el vendedor que te encaja lo que necesites, te vende lo que necesites, la parte que necesites. Y yo viniendo de allá, pues como con todo eso, también culturalmente, pues tiendo como a embellecer algunas cosas o a exagerar un poquito datos que tal vez solo porque escuché por tradición oral que son así, las repito sin constatar y verificar si lo que yo estoy diciendo es exactamente como lo estoy diciendo. Okay, entonces, llegar aquí a Alemania a contarles cómo te fue en las vacaciones, no, muy bien, solo que tuve que pasar por tierra la segunda montaña más alta de Colombia en carro y pues eso es un poco dispendioso y terminas un poco agotado porque el camino es largo. Ah, la segunda montaña, me responden ellos, ¿y cuál es la primera? Y yo pensaba, pues la primera es el Pico Colón, pero también tiene la segunda que está ahí al lado del Pico Colón, entonces ¿por qué la segunda es la línea? Entonces la línea no es la segunda. Entonces yo como salgo de este momento tan bochornoso, entonces empezaré a buscar, a mentir, a decir como, bueno, pues el primero es el Pico Colón y el segundo creo que sí es la línea, ¿no? Tengo que revisar ese dato, pero creo que sí, ahí pasaba como el momento incómodo y aprendí como a no decir cosas de las que no esté segura o de las que estadísticamente no haya un estudio serio y concreto y acotado antes de botar un dato suelto sobre cualquier relato que tuviera para compartir. Porque ellos siempre van a preguntar una fuente. También me pasó con infidelidad de los hombres y de las mujeres que dije como, no, si es que los hombres en Colombia tienden a ser más infieles. Y me dicen, los hombres, y las mujeres no, más los hombres. Ah, o sea, son mayoría de hombres. Sí. No. Y entonces, ¿cómo sabes que son más infieles los hombres que las mujeres? Y ahí me pregunté internamente como, claro, pues si hay hombres, tiene que haber mujeres que sirvan para esa actividad, entonces no tiene sentido lo que estoy diciendo, tal vez es porque todo el mundo lo dice y yo lo repito. Entonces, claro, como que con ese tipo de anécdotas se fue poniendo de manifiesto que tienen un pensamiento lógico y crítico y analítico y que siempre están pensando cómo encaja lo que me estás contando.
lo cuestionan todo, y yo creo que eso es una característica muy importante en la vida, y yo he aprendido mucho. ¿Tú sientes que tú lo has integrado también en tu forma de ser? Sí, un montón, y se puede volver un poco molesto cuando regresas a casa y eres tú la que pregunta cosas, y eres tú la colombiana que vive en Alemania, que es un poco más precisa con la información, o que si los papás dicen, sí, estuvimos por allá como un mes de vacaciones, en realidad fueron 3 semanas o 2 semanas y media, ya no interrumpes para ser el que hace la acotación puntual, pero sí piensas por dentro, bueno, fueron 2 semanas y media. Pero ya es como que automáticamente cada vez que salen como redondeos de información, tú piensas más de forma precisa, como no son 4, fueron 2, que es la mitad, es mucho, o cosas así. Entonces como que, o a veces si ya es algo como crítico, pues obviamente como que interrumpes y dices, no, momentos, pues eso no tiene un estudio serio, o eso fue una noticia falsa, o eso fue, no sé. Ahora en este mundo de la información, de la digitalización, donde hay posibilidad de distribuir tanto tipo de contenido, pues es fácil también que se hable sobre muchas cosas que no tienen fundamento. Entonces sí, yo sí siento que a veces puedo incomodar un poco, digamos, al regresar a casa y ser la persona que está más pendiente de que las cosas se digan como de una manera más precisa. No, mi esperanza es que aprendamos un poco de eso. Yo creo que los alemanes tienen que aprender mucho de nosotros, pero nosotros también de ellos, y eso es un aspecto muy importante, creo yo. Otra cosa que tú también nombrabas por allí es que cuando llegaste acá a Alemania, en las universidades, pues era esa forma de trabajar independiente que tienen en las universidades, en las instituciones educativas, ¿no? Que eso no lo aprendemos nosotros en Colombia. Cierto. Me pasó también en las clases que, digamos, pues los exámenes cada asignatura tenía un examen del 100%, no existe la habilitación, no existen los talleres, ni que las recuperaciones, ni nada de esas cosas, sino que si lo perdiste tienes que esperar al semestre siguiente o al año siguiente, en caso de que la materia solo se dé en invierno o solo en verano, para repetir el examen. Entonces, pues esa forma de evaluación en la que tú tienes que estructurar todo el semestre para aprender desde el comienzo y al final presentar el examen del 100% hace que te tengas que organizar indispensablemente desde que inicia el día 0 del semestre. Desde que empieza el semestre tienes que estudiar y distribuir el contenido por capítulos, por semanas, y así por días te vas organizando cuántas horas de estudio necesitas para poder avanzar en los libros de los cuales va a ser la evaluación. Y todo el mundo lo tiene como súper asimilado, y yo recuerdo que llegaba a la biblioteca a las 8 de la mañana y ya no había plaza para sentarme porque había llegado tarde. Habían estado desde las 7 de la mañana haciendo fila todos los estudiantes para entrar y lograr su silla y su mesa con lámpara y todo para poder sentarse a estudiar. Entonces, pues claro, como que esa capacidad de organizarse para aprender y como estar tan ávidos de conocimiento, de levantarse a las 6:30 para estar a las 7 en la puerta de la biblioteca, eso no lo había vivido antes, y así todo el semestre, todos los días. Wow, pues me pareció como deslumbrante, y de hecho perdí muchas materias el primer semestre. Yo, que no perdí ni un quiz en Colombia, perdí casi todo el primer semestre en Alemania porque no tenía una rutina de estudio tan intensa y tan organizada, hasta que aprendí al siguiente semestre cómo era que tenía que estudiar. La experiencia la hice yo también. ¿Ah, sí? Te entiendo perfectamente. Bueno, Cata, nos toca pasar un poquito a hablar también de tu producción musical, ¿no? Yo pienso que la música es poesía. Cuando es de la buena, nos cuenta historias, nos hace soñar, nos arrulla, nos hace volar con la imaginación. Con tu música uno viaja a distintos escenarios, a distintos momentos. Yo personalmente, cada vez que escucho tus canciones, descubro muchos matices de tu esencia. Para nosotros, los hispanohablantes, es fácil soñar con la música porque la entendemos, porque es nuestro idioma, pero ¿cómo crees tú que reciben y perciben los alemanes tu música, nuestra música? Wow, esa es una muy buena pregunta.
Siento que la mejor forma de transmitirlo es a través de la interpretación que tú le des en escenario. Creo que hay varias formas, pero una de las formas puede ser la interpretación que tú le des, la intención con la que cantas, con la que articulas una frase en la que la audiencia puede saber si es algo sutil, si es algo enérgico, si es algo triste, si es algo alegre. Entonces creo que a través de la intención y de la interpretación que le des en escenario, un oyente que no sea hispanohablante puede imaginarse de qué se trata lo que está sucediendo en ese momento. Pero también yo hago una introducción en alemán antes de cada canción en mis conciertos, en las que explico de qué se trata el texto y de qué se trata la narrativa de la siguiente canción y en qué fue inspirada. Y hago también como una simulación de los ritmos, que esa sería como una segunda forma de poder entrar fácilmente, que es cómo se percibe el ritmo, cómo suena un bambuco con un taca tu tacun, tatacu tacun, y hago la síncopa y hago la simulación de cómo suena una guabina. Entonces marco también el compás y mis acompañantes me ayudan con el tiple o con la guitarra para mostrar cómo suena la guabina. Como tengo una canción, por ejemplo, que es una mezcla entre guabina y bambuco, entonces digo, voy a pasar de bambuco a guabina, lo explico en alemán y así las personas saben cuando está sonando la canción ya como tal, cuando la estoy interpretando, en qué parte se está cambiando el ritmo de lo que estamos proponiendo. Entonces creo que a través de lo rítmico y a través de la intención con la que se cante, las personas pueden conectarse con la música. O sea que ya tú haces también un trabajo pedagógico con tu música y con tus conciertos, ¿no? Es muy lindo. Yo siento que sí, porque de alguna manera, pues, si bien muchas veces en Latinoamérica o en nuestro continente no sabemos qué es un bambuco, porque de pronto no es tan universal como la cumbia o no ha trascendido las fronteras que ha trascendido la cumbia, pues mucho menos van a saber qué es una guabina o qué es una danza andina, o alguna de las otras de los otros ritmos que están incluidos en el álbum. Entonces para mí es bonito pues poder como contar cómo esto también existe y se interpreta de esta manera, y tenemos un instrumento autóctono que es el tiple y suena de esta manera y tiene 12 cuerdas, y bueno, y entonces como mostrar un poco cuál es nuestro instrumento autóctono y cuáles son nuestros ritmos autóctonos en la región. Muy lindo, muy lindo. Y bueno, nosotros hemos estado hablando de toda la cultura alemana, de todas esas características que tiene en especial la cultura alemana, y pues sabemos que, hemos dicho también que hay un intercambio tuyo con la cultura alemana. Yo quisiera hablar también de ese proceso, de tu trabajo discográfico. Yo no sé, me puedo imaginar que hay algo de la nueva cultura en ese álbum, además de que seguramente trabajaste con personas de distintas nacionalidades para hacer la producción, ¿no? La próxima semana seguiremos hablando de multiculturalidad, de los planes musicales de Cata y de su experiencia profesional en Alemania. Te esperamos. Me la gozo plena.